Ya, entonces vamos a ver la función, bueno, en realidad vamos a ver dos funciones PID que tiene el PLC. Esta primera se llama función PID compact y la posterior se llama función PID 3 step. La última vez yo le había explicado así muy rápidamente cómo se ocupa, pero ahora vamos a profundizar un poquito en la teoría y los fundamentos de cada una de ellas, para que nos quede claro qué cosas debemos tener cuidado. De partida, esta función, la función PID, es un regulador continuo, ¿m? Que tiene optimización integrada. ¿Qué quiere decir eso? En que nosotros podemos predefinir, como dice ahí más abajo, la magnitud física, el sentido de regulación que queremos usar, y con eso eh, el software trae precargado una serie de magnitudes físicas y modelos de tal forma que puede ir realizando la optimización, el ajuste de parámetros básicos y después se realiza lo que se conoce como una optimización fina de parámetros y logra ajustar a una salida bastante razonable para lo que es un ajuste típico de un controlador PID si lo controlamos si lo comparamos, disculpen, si lo comparamos contra alguno de los métodos que son como Seger-Nick o MITE u otros, podemos ver que la capacidad de ajuste es bastante buena, ¿ya? Y, y es un proceso que es relativamente simple, debemos incorporar algunos parámetros. Entonces, es muy bueno que venga con la optimización integrada, fina y gruesa. Además, tiene también, como todo PID, una función anti-WinUp, anti-desbordamiento del modo integral. ¿Mm? ¿Cierto? Porque hay momentos en que el modo integral se desborda porque puede haber un cambio en la magnitud y el error es muy grande, por lo mismo el, la acción integral va a ir, vale la redundancia, sumando, integrando valores y mientras que el error sea muy grande, es probable que la actuación se vaya a saturación. ¿Por qué? Porque si estamos muy lejos del punto de referencia de la consigna del set point, en un principio el actuador va a entregar el 100% de energía y eso va a estar durante bastante tiempo hasta que, hasta que el error se haga negativo. ¿Mm? Cuando el error se haga negativo o alcancemos el valor, ahí recién la constante integral va a empezar a bajar, la constante integral dentro de la ecuación PID. Mientras que eso no suceda, existe el riesgo de que, porque como la constante integral va a ir creciendo, digamos, en todo momento, de que se nos sature y el actuador esté demasiado tiempo saturado y por lo mismo se demore mucho tiempo en estabilizarse. Y el tiempo de recuperación es muy largo, por lo que todos los controles PID industriales incorporan la opción de un modo que se llama anti-WinUp, que es este fenómeno de que la acción proporcional saturada, o sea, la acción integral saturada, genera un alargamiento excesivo de los tiempos de recuperación. Eso por un lado va a generar también daño en los actuadores. Si por ejemplo esto fuese una válvula de control de caudal o, o el posicionamiento mediante un cilindro, etcétera, de algún elemento, nos va a producir un daño en el actuador. Entonces, la forma de evitar eso es a través de anti-WinUp. Esos parámetros ya están incorporados de fábrica digamos, en el controlador PID y nosotros no los debemos manipular, no tenemos acceso al anti-WinUp. Y las acciones típicas, podemos tener un controlador acá, un controlador PI o un controlador PID. Esas son las opciones que tenemos. Dentro de las opciones, lo que podemos hacer para usar uno u otro va a ser dejar en cero los tiempos de integración o los tiempos derivativos, las constantes asociadas, y con eso logramos hacer que el controlador, si ingresamos todos los parámetros, se comporte como un PID. Si no incorporamos los parámetros derivativos, se comporta solo como un PI. Y si no incorporamos los parámetros del integrador, se va a comportar solo como un PD, pero el bloque en sí es el mismo en función de los parámetros que nosotros usemos.
es cómo se va a desempeñar. ¿Mm? Como les dije, durante la optimización tiene dos procesos, uno que se llama optimización inicial y una segunda que se llama optimización fina, y en esos procesos va a calcular los parámetros en forma automática. También existe la forma o el mecanismo en que nosotros podamos incorporar, si es que hemos modelado el proceso, hemos tenido la posibilidad de modelarlo, aplicar alguna respuesta eh, empírica a la planta, haber adquirido los datos y haberlos, por ejemplo, llevado a IDEN de MATLAB, haber sacado la función de transferencia y por lo mismo haber hecho algún método de ajuste en Simulink y haber definido los parámetros del controlador, también podemos incorporarlos manualmente. ¿Ya? Y es recomendable, y si es que la planta se puede operar en caliente, o sea, con el proceso vivo, podríamos hacer una comparación entre lo que hemos calculado versus lo que calcula el mismo controlador PID del autómata, del software del PLC. ¿Alguna consulta hasta aquí, muchachos? No, profe, ninguna. Perfecto. También tiene sentido de regulación. ¿Qué quiero decir con eso? En que generalmente nosotros el error, el error va a ser igual al set point menos el valor medido, pero también podríamos decir nosotros que el error sea el valor medido menos el set point, con regulación negativa. Esto generalmente se ocupa en sistemas a donde la salida es con signo negativo, como por ejemplo podría ser un sistema de refrigeración. Ese ajuste del PID se hace en las primeras pantallas que vamos a ver más adelante, pero tenemos esa opción, por defecto regulación positiva. Ya, están llegando algunos, están llegando más personas. Ya, ¿cómo o qué significa cada uno de los elementos que tenemos eh, en el regulador PID? Vamos a escribirlo, vamos a ver el set point, vamos a llevarlo a la lámina 2. Entonces aquí tenemos que poner el set point, lo incorporamos nosotros y es de formato real, por lo tanto recuerden que es de 32 bits y nos permite y de coma flotante. Entonces si vamos a usar, por ejemplo, un dato tipo M, deberíamos usar un tipo MD, y si lo vamos a generar dentro de un data block como un dato fijo, debemos indicar que el dato sea, nosotros le podríamos llamar directamente, le podríamos llamar, por ejemplo, directamente SP, pero en el tipo de datos deberíamos dejarlo definido como real. Después, el siguiente dato que tenemos es el input. El input también es un dato del tipo real. Coma flotante significaba que usaba decimales, ¿cierto? Claro, coma flotante son números decimales. ¿Sí? Números decimales.
por lo que eso lo podemos nosotros procesar si es un valor fijo o si es que he ingresado, por ejemplo, desde HMI o si es que he ingresado desde otra parte del programa. Debemos considerar, claro, que podemos incorporar setpoint con números decimales. Ahora, si usted ocupa 50,0 y es un entero, pero tiene la capacidad de poder incorporar decimales. El input es un número real y en este caso el input es una variable que nosotros creamos. Digamos, es una variable que está creada por el usuario y estaría en el programa. ¿Ya? O sea, nosotros dentro del programa podríamos generar algún valor y ese valor lo incorporamos dentro del input. Pero existen dos inputs o dos formas de ingresar los datos que nosotros básicamente, de cierta forma, el input es como este sería como el valor real. Y este de aquí es la consigna. Consigna o pues está ahí más claro. Entonces, el valor real puede venir desde el programa, si es que viene por input, y ahí nosotros lo tenemos que crear. Podría ser, no sé, un valor de que venga de algún dispositivo de red o que sea de una entrada analógica y nosotros lo procesamos, lo sumamos, lo escalamos, etcétera, y lo incorporamos. Por lo tanto, este es un dato que el usuario en general se puede procesar y tenemos el input per, que per viene de periférico. Y entre comillas, periférico es como una referencia a un módulo del PLC. Módulo del PLC o podría ser de la red. En este caso, input per es una entrada analógica del PLC. Y ahí el tipo de datos tiene que ser un tipo de dato, un tipo entero, que en el PLC es del tipo int. Que se recuerdan, este va a ir de más o menos 32.767. Ese es el rango de valores que corresponde justamente a lo que nosotros habíamos visto cuando manejamos una variable análoga. Entonces aquí podrían haber dos formatos de ingresar el dato. Si nosotros estamos en el bloque PID, si nosotros entramos por input o por input per, supongamos que en el PLC tenemos la siguiente entrada análoga. Hay 0 y hay 1. Y esta va a ser IW100 y esta IW102. Entonces yo acá podría directamente IW100. Y el escalado es interno. Interno en el PID compact. Pero si nosotros entramos acá, por ejemplo, podríamos entrar un MD 40. Y ese MD 40 podría venir desde el programa directamente. Nosotros podríamos haber generado a lo mejor aquí una función y que la salida de esa función sea MD40 y por lo tanto lo llevamos al PLC y esta función a lo que sea procesa el dato. Aquí tenemos el proceso. O podríamos haber usado ¿cierto? Como otro ejemplo. Y acá haber ingresado, no sé, IW100 y hacer la normalización y el escalado externamente y acá guardarla, por ejemplo, en MD40. Y desde ahí
la llevaríamos, pero ahora la llevamos al input. Esa es la diferencia. Si nosotros direccionamos directamente desde nuestra entrada analógica, usamos input per. Pero también podríamos usar input si es que la entrada analógica la procesamos previamente con ya sea con alguna función matemática o mediante las funciones de escalamiento y normalización, y la incorporemos acá. El tratamiento que va a hacer el PID Compact con los datos es distinto, y eso se configura, como vamos a ver, y algo le alcancé a ver la última vez, se configura dentro del mismo módulo PID Compact. Y eso corresponde a la entrada. No son muchos más datos. Obviamente el módulo tiene que estar habilitado, tiene que estar conectado digamos, a la network del PLC, y es recomendable ya que el módulo PID Compact se incorpore cuando estemos haciendo la programación, se incorpore dentro de un OV del tipo interrupción cíclica. ¿Ya? Eso están definidos en el PLC y de ahí lo vamos a ver. Entonces, los de interrupción cíclica, ¿cuál es la gracia? Que están los programas que corren con el scan, y en algún momento va a, por ejemplo, los números están definidos en este caso por el fabricante, por ejemplo, OV30. Y supongamos que nosotros lo seteamos cada 0,1 segundo. Entonces, el programa va a estar ejecutando cíclicamente el scan aquí, el ciclo de scan, y en algún momento, cuando se cumpla este tiempo, atiende la interrupción cíclica, y dentro de esta interrupción cíclica que nosotros vamos a incorporar el bloque PID, y cuando termina vuelve al mismo punto. ¿Ya? Eso también lo habíamos conversado. De esa forma nos aseguramos que el muestreo con tiempo definido, tiene un periodo exacto. En caso contrario, podríamos tener modificaciones en el muestreo y por lo mismo tener un comportamiento no deseado en el controlador. ¿Ya? Ahora veamos lo que son los datos que debemos incorporar, que son las salidas. Entonces, en las salidas tenemos voy a ver que no se me quede nada. Tenemos output, output per y output PWM. Output output, por ejemplo, es del tipo real también. Y, por ejemplo, ¿cuál es la idea de usar output? Cuando lo podemos usar es cuando nosotros, de nuevo, queremos la salida, hacer algún proceso. Un proceso antes de ir a la salida analógica. Entonces, supongamos que el actuador es no lineal. Entonces, el actuador tiene un comportamiento de esta forma. Y aquí la salida va a ser lineal. Entonces, nosotros queremos acoplar eso. Acá podríamos incorporar alguna función matemática para hacer el ajuste de la salida. Ahora, si nosotros también esta salida output la podríamos llevar directamente a una salida del PLC. Recuerden que las salidas de este tipo van a ser del tipo QW, y las direcciones van a depender de lo que hayamos ajustado
en los direccionamientos de cada uno de los módulos que tengamos disponible en el PLC. Entonces, podríamos hacer esto, por ejemplo, podríamos nosotros directamente en la salida out, podríamos escribir aquí un MD 80S, hacerle un proceso, por ejemplo, y después de acá salir a un, vamos a hacer el mismo número aquí, a un QW100, ¿sí? O también directamente podríamos acá escribir, esto podría ser una salida analógica del PLC, donde el PLC va a realizar el escalamiento de la salida, todo en forma interna, y lo va a realizar y nos va a entregar el dato entre el 0 y el 100% del valor. O nosotros podríamos procesarlo directamente. Podemos hacer eso sin ningún problema. También tenemos la salida de la, tenemos la output pair. Entonces, en output pair, el dato de salida es del tipo entero, tipo int, y la salida output pair está pensada para que se usa exclusivamente con una salida, digamos, para una salida analógica directamente. Por lo que el escalado, como es una salida analógica del PLC, por lo tanto, el escalado y o proceso de la señal es interno del módulo PID. Entonces, en este caso nosotros deberíamos usar directamente, siguiendo con el ejemplo, QW100, y con eso, si es que estuviésemos sobre alguna de las salidas, estaríamos generando en la salida en el tiempo, no sé, podrían ser aquí los 0 a 10 volt o los 4 a 20 miliamperes de la salida más típica en el formato analógico. Entonces acá directamente usamos alguna de las dos. ¿Cuándo es prioritario usar una o la otra? En general, como les dije, la diferencia está en que el output pair está pensado exclusivamente para una salida análoga, por lo tanto el escalamiento se hace dentro de la función PID compact, y la salida output nosotros debemos escalarla, la debemos procesar externamente, y nos da la versatilidad de poder llevarla a alguna otra parte del programa. La podemos usar cualquier parte del programa y a posterior la procesamos, y también la podemos llevar a una salida directa en en este caso en el PLC con alguna de las salidas análogas. Y la otra que tenemos es la PWM, ¿cierto? Los output PWM. De tercera salida. Entonces, acá hay una diferencia. Aquí el control es de una salida, pero del tipo digital. En los dos casos anteriores,
estamos controlando una salida del tipo análogo, ¿ya? ¿Se fijan? QW100, acá también, bueno, acá sacábamos un dato que después de procesarlo, igual lo llevábamos a una salida del tipo análogo. Acá no, acá el procesamiento va a ser a través de una salida digital y lo vamos a realizar mediante la modulación, ¿cierto?, de ancho de pulso. Consultas. ¿Por qué o cuándo deberíamos usar una o la otra? ¿Qué criterio deberíamos emplear para usar o cómo seleccionamos si usamos una salida PWM o si usamos una salida análoga? ¿Cuál debería ser nuestro primer criterio? ¿Tipo de transmisor o no? El transmisor es a la entrada. Recuerden que nosotros estamos en esta parte del, ¿cierto? Dependiendo de lo que se quiera actuar, o sea, si es un motor o si es otra cosa. Claro, porque una salida por ancho de pulso implica que nosotros vamos a tener aquí una frecuencia, un periodo X, y nosotros vamos a estar trabajando dentro de este periodo. Entonces vamos a regular la potencia encendiendo y apagando un tiempo, digamos, finito algún actuador. Entonces hay actuadores que se prestan para eso, como otros actuadores que si lo usamos de esa forma, en muy poco tiempo se va a destruir porque son actuadores que, digamos, una válvula modulada, si la encendemos y la apagamos por un tiempo, va a ser complicado. Una válvula on-off, por ejemplo. Si la queremos usar así, va a ser súper complicado y primero no nos va a dar ningún resultado y segundo va a terminar destruida rápidamente. Entonces, este tipo de actuación PWM se presenta en actuadores, primero que todo, que permitan tiempos de actuación rápidos, donde, por ejemplo, si viene la memoria ahora, lo que son los relés de estado sólido, un semiconductor, para controlar el paso de una corriente, y que con esa corriente usted podría controlar, por ejemplo, un calefactor, una resistencia calefactor. Entonces ahí no hay ningún problema, porque estos relés de estado sólido permiten operaciones del orden de los kilohertz, y con operaciones del orden de los kilohertz podemos usar frecuencias de muestreo y podemos usar interrupciones de poco tiempo. Pero si eso fuese un cilindro, una válvula de un cilindro o un contactor para un motor, es imposible que podamos de esa forma regular el proceso. Adicionalmente a eso también tenemos que ver los tiempos de operación de la planta, que la planta también responda a esos tiempos. ¿Ya? Pero aquí tenemos tiempos de actuación sumamente rápido, entonces los tiempos de las plantas generalmente van a estar dentro del espacio disponible. Profe, Dígame. ¿de qué orden de frecuencias es la salida PWM que genera el PLC? Eso, a ver, hagamos un dibujito como para que nos quede claro, porque aquí es variable, que va a depender del tiempo que nosotros definamos acá. En el Ah, claro, entiendo. de interrupción, si nosotros definimos un segundo, vamos a estar hablando ¿cómo se llama?, de frecuencias de un hertz. Claro, Y dentro de eso va a estar la división que va a ser para la actuación de la válvula. Entonces, el tiempo completo o el ancho del PWM va a ser un segundo, pero ahora la actuación va a ser de 1 a 100% dentro de eso. Entonces estaríamos hablando de 10 milisegundos, aunque también dentro del mismo bloque PID Compact nosotros podemos limitar y nos pide que limitemos el tiempo mínimo para justamente no tener una actuación que sería como un delta Dirac. Tenemos una actuación que claro. bien permite algún evento. Déjeme ver si hacemos un dibujito que quede claro para eso. Y más o menos siguiendo con la pregunta anterior, ¿como cuánto es el máximo que permite una salida de PWM en frecuencia? ¿Cuál es como la frecuencia más o menos máxima? O sea, eso quedaría limitado por el tiempo de interrupción cíclico. El tiempo de interrupción Ah, ya, cíclico, lo mínimo es un milisegundo.
Ya, perfecto. lo de 1 kHz, y lo máximo son 60 segundos. Entonces, con ese Claro. rango de tiempo, el periodo va a ser cada vez, dentro de eso se va a mover la actuación del PWM, porque claro, acuérdate que al fin y al cabo yo leo el programa de interrupción, y en el programa de interrupción le va a decir abre o cierra esta salida digital. Y hasta la siguiente lectura no vamos a tener cambios sobre esa variable. Entonces, Claro. justamente en ese sentido es que tenemos que estar esperando el... Entonces, mira, a ver, por ejemplo, Gracias, profe. ya. Entonces vamos a hacer dos figuritas aquí. Entonces aquí, por ejemplo, el tiempo en milisegundos y la salida. Entonces, supongamos que la salida es un 30, un 50 y un 100%. Entonces, aquí la magnitud, aquí tenemos 0 a 100%. Voy a usar otro color. Entonces vamos a suponer que aquí la salida llega a 30%. Aquí va a ser 30, aquí va a ser, tengo que tener los periodos que me queden más o menos parecidos. Ya, ahí tendríamos el 30%. Después, por ejemplo, nos podemos ir al 100%. Estamos trabajando sobre una serie digital, ¿cierto? Y después 50, que sería más o menos ahí, la mitad. Pues hagamos cuenta que se va a 0. Entonces, esta sería una actuación si nosotros tuviéramos una regulación en amplitud. Pero cuando nosotros estamos regulando en PWM, nosotros regulamos básicamente en tiempo. Porque aquí tendríamos una amplitud variable, pero ahora aquí vamos a tener una amplitud constante. Porque aquí tenemos amplitud variable y tiempo constante. Y aquí tenemos tiempo variable y amplitud constante. Y aquí tenemos amplitud fija y tiempo variable. Entonces vamos a hacer las rayitas. Ya. Entonces vamos a pensar. Ahí. Ahí. Entonces vamos a hacer una línea de referencia para no perderme. Ya. A esa va a ser la salida digital, porque al final, ¿cierto? La salida digital se va a mover entre... Aquí tiene dos valores nomás. No, la pieza no me gusta. Va a tener... ¿qué pasó con el lápiz? Ah, ya, creo que aquí sí. Ahí sí. Va a tener 0% y 100%, porque es de una salida del tipo on-off. Entonces, acá, si nosotros encendemos la salida durante todo el periodo, estaríamos obteniendo una actuación del 100%. Ay, ya. Y si nosotros encendemos la salida durante menos tiempo, vamos a tener una actuación proporcional. Entonces, la del 100% la voy a empezar porque es la más fácil. El 100% sería así. Y debería caer aquí. ¿Cierto? Y después teníamos una actuación del 50%. Entonces acá la actuación sería hasta ahí y caería ahí. Más o menos al 50% del tiempo.
y la primera actuación, que era del 30%, debería ser una cosa así. Al menos por ahí tenemos 30%. Entonces, por ejemplo, el tiempo que hay desde aquí hasta ahí, ese es el tiempo de muestreo del PID, del algoritmo PID. ¿Ya? Y ese es básicamente el tiempo del OV cíclico. En realidad ese... El lápiz no se ve nada mucho ahí. Y esto a su vez va a tener definido pasos. Ahí, en realidad, este tiempo de muestreo del algoritmo, que aquí trabaja con dos tiempos, hay que... Y ya ahí. Entonces tenemos el tiempo de muestreo del PID. Y tenemos el tiempo de muestreo del algoritmo. Este, como habíamos dicho, en realidad es tiempo del algoritmo. Y este va a ser múltiplo y este se puede configurar también, puede ser un múltiplo automático o se puede configurar dentro del PID. Y los tiempos de muestreo chiquititos esos tiempos son por programa a través del OV. Ahí queda más claro, porque en realidad me faltaban ajustar los tiempos de... Ya, entonces ahí nosotros podríamos, por ejemplo, para tener un tiempo de muestreo de 100 milisegundos, nosotros estamos muestreando cada 100 milisegundos, pero el algoritmo o el periodo del PID, del PWM, lo podríamos ajustar en 2 segundos, de tal forma que al muestrear cada 0,1 segundo, después de 20 muestreos, tenemos un periodo y ahí ese va a ser el paso mínimo del actuador, el tiempo de muestreo. Y ese depende justamente del OBD que usemos para llamar este controlador. Entonces ahí nosotros podemos definir los dos tiempos. Esos no vienen, como les digo, automáticos. Y lo otro que también tenemos que definir es la salida digital que vamos a utilizar. Tiene que ser una salida digital que permita trabajar con alta frecuencia. ¿Ya? Tendría que ser una salida tipo PNP o NPN. Una salida tipo relé quedaría limitada a no más allá de 1 Hz como tiempo de actuación. ¿Ya? Tiempos menores a eso, los mecanismos electromecánicos no son capaces de poder operar, por lo que no nos va a servir.
Tiene que ser a lo menos tiempos de conexión, desconexión de esa magnitud, y lo otro que si usamos una salida tipo relé para esto no va a durar nada, porque esas salidas están pensadas para 10.000 operaciones, 20.000 operaciones, y esto operando en el orden de los segundos, que va a ser los típicos, nos duraría muy poco tiempo. En un día ya ese mecanismo estaría destruido, por lo que no se podría usar. ¿Mm? Así que este de aquí también, esa es la actuación, y este tiempo de aquí sería la pausa. ¿Mm? Así que esta tiene la versatilidad y la ventaja de que usamos un pin digital, que es más fácil de poder tenerlo, pero tenemos que tener las restricciones, como les digo, de la velocidad del actuador y también del sistema que estemos controlando. Consultas. No, profe, por lo menos por mi parte. Ya, a lo otro, como les decía, el tiempo de actuación, este tiempo que está aquí, también se define con un mínimo. Hay un mínimo que se define en el programa, en el bloque PID, en la configuración, y nunca va a ser menor que ese. Entonces, si nosotros colocamos un 10%, acá nunca va a ser menor a un 10% la actuación. Entonces, también ahí tenemos un grado de libertad que nos va a dar como el ajuste fino cuando queramos, sobre todo tengamos problemas de overshot, ¿ya? O queramos ajustar la oscilación de un sistema, ahí podemos hilar fino con esos parámetros para hacer la sintonización lo más rápido posible, justamente como les digo, o evitar desbordamientos, saturaciones, ¿ya? O lograr que los tiempos de llegada sean más ajustados. Entonces, ahí con esos parámetros logramos realizar eso. Entonces, hagamos, por ejemplo, una introducción. Entonces, supongamos que ajustamos el PID compact en 1B, y eso lo ajustamos a 100 milisegundos. Y supongamos que el algoritmo PID, esto es interno, nosotros lo vamos a ajustar interno en la autosintonía. Supongamos que lo ajustamos a un segundo que son 1000 milisegundos. Y el otro tiempo que tenemos que definir es el tiempo de conexión mínima. Pongamos que lo definimos en 200 milisegundos. Profe, disculpe que yo llegué algo tarde. ¿Para qué lo que era el PID compact? ¿Hay que definir el OV de 100 milisegundos? O sea, repasemos un poquito. El PID compact estoy explicando como todo lo que está dentro El PID. Ah, ya, el bloque de función. Ok. del fundamento del PID compact. Entonces, lo primero que vimos fueron las entradas. Las entradas tenemos 3 datos que tenemos que ingresar: el set point, el input y el input pair. El PID compact, ¿qué es lo que es? Un regulador PID continuo con optimización integrada. Significa que se puede autorregular. No hay problema. Como le digo, tiene optimización integrada, que la vamos a ver un poco para adelante. Tiene 2 tipos de optimización. ¿Qué significa? Que nosotros definimos, por ejemplo, la magnitud física que queremos controlar: presión, caudal, velocidad, volumen, y definimos el tipo de regulación, si es positivo o negativo. Si es positivo, si es el set point menos el valor medido, o el valor medido menos el set point. A eso se refiere con regulación positiva o negativa. Y con esos parámetros, el PID va a aplicar las señales de escalón, va a señalar rampa, va a aplicar señales sinusoidales y va a ir ajustando los tiempos. Va a ser como ensayos empíricos, pero a través del software, y va a ajustar el PID. Hay algunas consideraciones que hay que tener para cuando ustedes tengan que hacer el ajuste, y tiene 2 tipos: la optimización, digamos, inicial, y después tiene
una optimización fina que ajusta aún más la respuesta. Y la otra característica que tiene este PID, que en general lo tienen todos los PID, que es la función anti-WinUp. Recordemos que el WinUp es cuando se desborda el modo integral, porque, por ejemplo, estamos muy lejos de la consigna y la acción integral es 100%, lo que hace que el actuador ya se abra completamente, se sature, o se cierre según lo que estamos haciendo, pero se sature el actuador, y mientras tanto el error va a ir creciendo, 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 y es probable que en algún momento nos pasemos, porque la acción integral va a seguir estando ahí hasta que lleguemos al cero. Entonces, para evitar eso, es que se usa la acción anti-WinUp, que es lo que va haciendo, va a ir ajustando la acción integral. En algunos casos, inclusive cuando ya es demasiado, aplica una acción integral negativa, descontando el valor acumulado de la acción integral. ¿Para qué? Para que el controlador llegue al tiempo más rápido y no se produzcan unos retardos muy grandes ni oscilaciones. Entonces, que trate de Ah, bueno. tiempo mejor y, no oscile o se demore un tiempo infinito en llegar. En la acción anti-WinUp, en todos los controladores PID está ya. Es como, eso viene estándar, porque en los PID tenemos dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas que tenemos en los PID? Uno es este que dije yo, que es la parte integral. ¿Y cuál es el problema que tenemos en la parte derivativa que tenemos que manejar en los PID? Uy, no me acuerdo. El error sea cero. O sea, en la parte derivativa le voy a dibujar un poquito para que se acuerden. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos un sensor ruidoso, electrónicamente hablando? ¿Qué pasa cuando calculamos nosotros, por ejemplo, la derivada? Ah, ¿Cierto? Calculamos la derivada en ese punto y en ese punto, y nos da es muy así, distinto. o después nos da aquí y aquí. Entonces, Produce oscilaciones muy grandes. Era eso, ¿no? claro, dependiendo de en el punto que estemos muestreando, si usamos una acción derivada pura y tenemos un sensor con ruido, imagínense que esta sea la primera visión que tiene la acción derivativa y esta sea la segunda. Entonces, en la primera visión que tiene, dice, oh, la pendiente del error está creciendo. Por lo tanto, como el error está creciendo, es que vamos mal, pues, vamos para el lado contrario. Claro. Demos la actuación. Ah, perfecto, ya, aumentamos la actuación. 100% la válvula. Y en el siguiente muestreo nos dice, ahora vamos súper bien. La pendiente del error se está achicando y fuertemente. Disminuyamos la actuación a cero. Entonces, si hacemos eso, en general, físicamente ningún sistema se comporta así, porque estos son de alta frecuencia, van a ser de kilohertz. Nada se comporta así. ¿Ah? A menos que estemos controlando un conversor de potencia electrónica y ni siquiera eso, porque ponemos filtros. Entonces, existen los filtros digitales y también nosotros debemos poner filtros físicos en el sensor para evitar que, por ejemplo, se nos acople un ruido en el cable y la señal que llegue al medidor sea de esta forma. Y por lo tanto estemos midiendo con un ruido de esta forma. Entonces, en buenas cuentas, lo que produciría la función derivativa sería, el problema que hay es que si es muy ruidosa la señal, genera mucho ripple de salida igual. Eso vendría. Que si es muy ruidosa, la acción derivativa nunca va a poder controlar porque, Corregirla. claro, porque justamente te va a decir, oh, en un momento el error es infinito, después el error es cero, el error crece mucho, el error crece muy poco, entonces Claro. que se va a volver. Eso se arregla con la integrativa, po. Ahí es donde entra a balancear un poco. Sí, pero no, eso se arregla con un filtro pasa abajo o un filtro Ah, ya, claro. Para filtrar el ruido. claro, entonces eso lo hacemos físicamente, una simple Ya. RC en los terminales es muy simple y ayuda mucho, o, Y sí, súper efectivo. claro, o un filtro electrónico programado en el mismo PLC. También, pues, ahora los PID de este tipo industrial programados vienen ya con filtros derivativos incorporados de tal forma de evitar estos cambios bruscos de la derivada que va a hacer que el actuador básicamente se termine destruyendo y que Claro. al final no nos va a permitir nunca. Entonces vamos a colocar una ponderación de la acción derivada y cada vez que coloquemos más, como que el sistema se vuelve más loco. Entonces la acción derivada es muy buena porque nos permite adelantarnos hacia dónde va el error, pero debemos Claro. con precaución
sobre todo en la implementación de estos filtros. ¿Mm? Cualquier controlador PID, porque recuerden que no solamente tenemos estos PID que podemos implementar a través de un PLC, ahora es lo más común, pero también en algunas plantas por ahí les puede tocar a ustedes algún PID de presión, de caudal, de temperatura, que son módulos electrónicos, donde lo único que hace ahí es perillea uno nomás, y después Esos son como los análogos, ¿no? Como los más antiguos. sí, pero también hay electrónicos, hay Ah, Honeywell, ya. Fischer Rosmore, se usan de repente en un horno que yo tengo que estar ahí mismo, instalo un PID de temperatura que por 30, 40 dólares puedo comprar un módulo y puedo controlar los calefactores, Ah, buena. y es bueno, bonito y barato, y tal vez no requiero y me evito todo el tema del PLC, pero claro, ahí Claro. lo dejo isla, pues no lo dejo comunicado en la red industrial ni lo dejo dentro del sistema de control centralizado. O lo dejo en un PLC, también lo podemos hacer. Bueno, los PLC tampoco tienen infinitas unidades PID. La cantidad de PID va a depender del modelo de PLC, pero a lo menos tienen 8, 16 o 32 bloques PID que se pueden trabajar simultáneamente. Eso queda restringido por las capacidades del procesador y por las capacidades de software del PLC, pero a lo menos 8, 16, 32, 64 bloques PID, que con 64 bloques PID ya podemos controlar una pequeña planta, varios procesos enlazados, etcétera. Entonces, eso es lo que El, con el 1500, perdón, el 1500, ¿cuántos tiene, más o menos? el modelo que tenemos, no sé, nunca me he hecho la pregunta, como son relativamente nuevos, no lo he visto en el manual. El modelo que teníamos antes, que es uno más simple, maneja 16. Así que yo Ya. que a lo menos deben ser 32 o 64, a lo menos. ¿Mm? ¿El que usaba antes era el 700 o el 1200? El 1200 y antes el 300. El 300 manejaba 32 y el 1200 16. Ya. El El 315, 700 manejaba más. claro. Pero como te digo, para procesos simples es más que suficiente. ¿Ya? La entrada, como les dije, la entrada tenemos set point, el input y el input per. Cuando aparezca el apellido per en cualquier cosa del PLC, por lo menos acá, habla de periférico y estamos hablando de que estamos entrando con un dato directamente al módulo. Y si hablamos de input a secas, es que es un dato que nosotros tenemos que procesar. Los inputs son reales y los input per son datos enteros. ¿Por qué enteros? Porque la entrada de los PLC trabaja también en dato entero, entonces ahí hay un acomodo de la señal. Y en el caso de las salidas, como les dije, es que donde estamos ahora, tenemos la salida output real, que es un número, que ese número nosotros lo tenemos que procesar si es que lo queremos sacar y llevar a una salida análoga. ¿Por qué existe output? ¿Por qué no directamente un output análogo, que es el output per? Porque en algunas, por ejemplo, usted necesita hacer un control en cascada, necesita que un PID actúe sobre el PID siguiente, entonces ahí la salida del PID necesitamos precisión, entonces nos sirve una salida del tipo real y esa salida la llevamos al siguiente bloque PID, pero este bloque también podría directamente tener ambas salidas, tener la salida que va al bloque siguiente PID y tener una salida periférica para estar controlando, por ejemplo, una válvula directamente. Entonces el bloque en sí controla un elemento y también genera una señal que alimenta otra parte del programa. Y la salida que estamos viendo ahora es la PWM, que como les dije, controla una serie digital, modulación de ancho de pulso, y ahí lo que tenemos que definir van a ser los datos de los tiempos de ciclo y los tiempos equivalentes. Entonces, ahora volvamos al ejemplo. Si dibujamos, Gracias por el repaso, profe. Perdona ahí por atrasarlo un poquito. no se preocupe, si aquí nos acomodamos. Recuerden que mañana también tenemos clases, por si acaso. Tenemos hoy día y mañana, así que también estamos un poquito más relajados. Y tenemos que conversar la tarea, pero eso lo conversamos mañana para que definamos también el plazo fatal o final. Y ustedes también me comenten si es que han hecho algo, si es que han tenido algún problema. Entonces vamos a definir los tiempos. Profe, ¿y la tarea la subió al aula ya? No. La expliqué verbalmente, pero mañana se las tengo que explicar y darle el plazo, porque este semestre se nos viene rápidamente encima y la próxima semana la universidad tiene
Y el segundo, bueno, me quedaron muchas rayitas, vamos a colocar algunas más. 3, 6, 9, 10. Este tiempo de aquí sería el tiempo del algoritmo. Ese es el que definimos nosotros, lo define el usuario. En el mismo bloque, en el mismo bloque PID. Este sería los 1000 milisegundos. Y la actuación mínima en este caso, si nosotros tuviésemos que hacer algo, la actuación mínima posible, ya la definimos también en el programa, y no podríamos tener una actuación mínima de, por ejemplo, ahí. Ese serían los 200 milisegundos, que sería la actuación. De esa forma se comportaría, y cada un segundo estaríamos triando. Claro, estos 3 tiempos son modificables, como les digo, por el usuario, y uno en el OB, el otro es dentro del mismo algoritmo, y el otro también es dentro del algoritmo. Estos tiempos mínimos, o mejor dicho, este valor de acá, corre solo cuando usamos el output con PWM. Si usamos el output solo o el otro, esto lo ajustamos a 0.0, cuando tenemos la salida normal o la salida análoga. ¿Ya? Nosotros le podríamos dar un tiempo, pero claro, ahí vamos a tener un retardo, vamos a estar un tiempo sobre el cual no vamos a estar controlando, y eso probablemente nos va a traer problemas en el control. Que vamos a estar incorporando una ELA y un retrato al sistema en el controlador. Entonces no es conveniente realizar eso. Claro, y acá este ajuste output per puede ser del 0 hasta el 100%. En el caso de la otra salida, esta salida, el rango, en el caso de output, la salida puede ir desde menos 100%, 0, a 100%. O sea, la salida es más o menos dependiendo del hardware que tengamos. Ya si tenemos un hardware que tiene más o menos 10 volts, podemos usar el rango de menos 100 a 100%. Y en el output per también tenemos esa posibilidad de 100% a menos 100%. Podemos usar el rango completo del, digamos, más o menos. ¿Consultas? Ya. ¿Qué otra cosa más tenemos en los datos? Tenemos state, error y error bit. Esos en los bloques de función, por ejemplo, el state son los estados. ¿Y qué es lo que es? Es información de la, digamos, situación interna del PID compact. Y en este caso, el state es un dato, es un dato tipo entero. Y nos dice, por ejemplo, va desde 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Del 0 nos dice que está inactivo. El 1 nos dice que está en la optimización inicial,
cuando estamos dentro del bloque PID, este nos dice que está en la optimización fina. Cuando ya terminamos, si está en 3, nos dice que está en modo automático. Si es 4, significa que está en modo manual. Y si es 5, es que se produjo un error y la salida tomó un valor fijo que también se programa. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que nosotros podríamos aquí definir una variable que es justamente, no nos vamos a poner muy creativos, y lo vamos a llamar a la variable estado PID. Y nosotros leyendo ese estado podríamos tener esa información. Después podríamos hacer una comparación. Decimos, si estado es igual a 1, entonces estamos en la optimización inicial. Si estado es igual a 2, y esa información la podemos llevar, no sé, pues a HMI, la podemos llevar al mismo programa y usar, no, mientras que esté en una optimización inicial o fina, desactive o active algo, o saber si está en modo automático o no, lo podríamos todo esto llevar a HMI o llevar a otra parte del programa, porque cuando se está ejecutando el bloque, es interesante poder saber justamente de si es cómo, qué está pasando adentro del PLC. ¿Ah? La otra es error. El error es más simple, ¿cierto? Tenemos error y error bits. Error, esto tiene dos valores, 1 y 0, y si es 1 es que hay un error interno. Es un error interno, y si es 0, estamos sin error. Por ejemplo, podría haber un error interno, podría estar este parámetro en 1, entonces nosotros podríamos tener un programa y si se nos cuelga algún control PID que dispare inmediatamente una alarma, desactive un sistema o corra el sistema paralelo que está de respaldo, y de esa forma evitamos que en la planta suceda algún problema. Ahora, si queremos conocer cuál es el error, tenemos que leer el parámetro que viene a continuación, que se llama error bits. Ya, pero eso mejor lo hacemos acá. Error bits, eso es un DWORD. Y si se fijan, aquí está en... Si nosotros nos encontramos de esta forma, si dice algún, por ejemplo, DW, un DWORD, gato 16 significa que está en hexa. Podría decir DW gato 2 y ahí estaría en binario para la lectura. Entonces, como está en hexa, nos vamos a encontrar con cosas como FFFF 000, vamos a tener 4 dígitos y esos dígitos están codificados en hexadecimal, ¿ya? Esa información está disponible si, por ejemplo, tenemos 0, 0, 0, 0 en los 4 números hexa, no hay sin error. Voy a colocar unos 2 nomás porque eso se puede buscar en el manual. Por ejemplo, si tenemos 0, 0, 0, 1, aquí dice que en input tenemos un valor que está fuera de los límites. Fuera de los límites definidos, porque dentro del PID nosotros vamos a definir un mínimo y un máximo. Entonces aquí digamos que input podría ser menor que el mínimo, va a aparecer eso, o input mayor que el máximo. En ambos casos nos aparece un error que es 1. De nuevo, ¿cuál sería la idea?
que en el bloque PID ustedes definan una variable que se llame, por ejemplo, info error. Y después eso se puede comparar contra todos los posibles errores, que son bastantes, ya porque tenemos. Por ejemplo, tenemos un error que es 0,010, que dice cambio de setpoint durante optimización. De tal forma de poder tener una información, ya nos va a disparar, hay un bit de error. El bit de error nos dispara el error y después dentro de este dword en hexadecimal podemos saber cuál es el error y en función de eso determinar qué acciones debemos tomar. Si detenemos el PID, avisamos al control, al operador, o es algo que podemos manejar y que no afecta mayormente el problema. O cuando estemos, por ejemplo, optimizando, si nos aparece este error, es porque, claro, nosotros mismos nos equivocamos, o hubo un cambio de consigna y ahí tenemos que revisar el programa para levantar el error. Esto es como cuando en los electrodomésticos aparece un código de error, después vamos al manual y leemos el código de error y de esa forma interpretamos qué es lo que está sucediendo adentro del bloque de programación, porque claro, no nos genera un string, ni una cadena de caracteres, ni un mensaje, simplemente nos genera este error codificado y que es muy conveniente leer los errores y en programación ya real de sistemas, nosotros todos estos errores los leemos y actuamos, aparte de toda la lógica y la regulación de un sistema, también tenemos que poder actuar ante los errores del programa, ¿ya? O errores a la entrada o en la salida, para poder saber qué está pasando. Ya un par de clases más vamos a ver comunicación industrial y ahí también es súper común que tengamos error, entonces error de que el dato no llegó, hay redundancia, hay tiempos de operación, hay colisiones, entonces es prioritario estar realizando el programa y funcionando y al mismo tiempo verificando y levantando o identificando los posibles errores que puedan ocurrir. Voy a hacer un pequeño break. Entonces, lo que no conversé de un principio, pero bueno, ustedes lo manejan ya, pero vamos a repasar un poquito y para que vean cómo implementa el algoritmo PID en los PLC de Siemens. Y en general, la mayoría de los PLC lo implementan de esta forma. Entonces, primero que todo, este es un PID que se llama paralelo. ¿Por qué se llama paralelo? Porque la acción proporcional, la integral y la derivativa se suman, quedando algo como lo que está acá en verde abajo. Entonces, si yo lo hiciera como un diagrama de bloques, que es la lámina que viene a continuación, van a ver que se parece a algo así. ¿Ya? Si fuera un PID del tipo serie, yo lo que debería tener acá en esta, aquí tengo signos más, lo que yo debería tener acá, en vez de la suma de los efectos, voy a tener la multiplicación de los efectos. Acá después voy a tener una sumatoria de efectos. Y abajo donde dice retardo de acción derivativa, ¿qué es lo que está multiplicando el tiempo derivativo? Es una constante, A por TD, y esta es S más 1 en la plaza. El retardo, por eso ese S más 1 está ejemplificando un retardo. Y esta A es una constante retardo, y la implementación de todo este módulo es lo que hace las veces del filtro derivativo, de tal forma de que en ese retardo yo voy a eliminar algunos de estos ruidos porque yo voy a estar midiendo en ciertos puntos. Esa es la idea, desde el punto de vista físico. Aquí está, claro, está en el dominio de Laplace, ¿ya? Entonces, la salida, si se fijan, aquí, bueno, ya le puse tantas cosas que quedó bien saturado, pero KP está afuera del paréntesis cuadrado, por lo tanto, está multiplicando a todo el polinomio, ¿ya? La primera parte es B.
B por W menos X, W menos X, W es el set point y X es el valor real. Entonces al final el valor, el set point menos el valor real, esto lo que tenemos ahí es básicamente el error. Y B es un porcentaje o un ajuste como KP, la ganancia proporcional en realidad está trabajando sobre todo el polinomio, ¿ya? Después va a quedar puesta acá, ¿ya? Va a estar la salida de todo esto, va a estar actuando sobre KP. Este algoritmo en particular implementa un porcentaje de la acción proporcional. Nosotros podemos ajustar. Ese porcentaje de la acción proporcional en realidad es para tener un ajuste más fino y va a ir como en por unidad, va a ir de 0,0 generalmente hasta 1,0 para que la ganancia KP la podamos llevar de 0 a 100%, aunque también la podríamos acelerar. Y esta sería la parte proporcional del algoritmo. Después tenemos la parte integrativa, donde tenemos de nuevo el error por la forma típica y donde acá lo que nos va a interesar es el tiempo de integración. Donde el tiempo de integración, supongamos que nosotros queremos que no tenga parte integral, entonces el tiempo de integración sí que lo dejamos en 0. Si nosotros dejamos el tiempo, esto se va a transformar en un controlador proporcional derivativo solamente. Lo mismo sería en el caso de, si queremos solamente tener un PI, el tiempo de acción derivativa lo llevamos a 0, la acción D, y con eso también vamos a llevar el tiempo de la acción derivativa a 0 y nos va a quedar solamente un controlador PI. Ahora, eso llevado a un diagrama de bloques. Hecho bien a la rápida, se ve así. Nosotros tenemos por acá el set point. Si se fijan acá, pasa por la ponderación de la acción integral, o sea, por la acción proporcional. Acá tenemos el valor real, pero en este caso está escalado. Que podría venir, ¿cierto?, de dos lados. Podría venir del input o podría venir del input periférico. Indistintamente cómo lo procesemos, va a llegar acá. Y cuando llegue acá, si se fijan, está entrando aquí. Bueno, en este caso lo hice con retroalimentación. No está bien, porque ahí está, aquí queda set point menos el valor real, está bien, y después esta parte de la ecuación se multiplica por KP. Y lo que tendríamos implementado ahí sería justamente esta primera parte, KP por B por W menos X. ¿Se fijan? Aquí estaría KP por B y esto factorizado por W menos X, que sería el set point menos el valor real. Y aquí tendríamos toda esta rama superior en la acción proporcional. Después la acción integral. Ya tenemos que de nuevo tener el set point. Aquí me faltó restar el set point. ¿Cierto? Siempre tiene que ser lo mismo. Aquí tenemos el set point por acá. Menos el set point menos el valor real. O valor medido. Y ese lo pasamos por la función ante-winup, que básicamente lo que es son unos límites. Unos limitadores que van a hacer que la salida no se alcance a saturar, de tal forma que o sea, la acción integral no se alcanza a saturar y después pasa propiamente tal a la integral, a la acción integral, y de ahí va estos son el sumador final, KP, y sale. Entonces lo que tenemos implementado en esa ramita es lo que estaría acá. Aquí tenemos la acción integral, el error, y como les digo, el algoritmo PID de Siemens incorpora en este bloque el limitador, que es un anti-winup, de tal forma que
esto se mantenga en un rango de, no sé, 80-90% y no se sature la actuación por producto de la acción integral. Y la acción derivativa la tenemos acá de nuevo entre el set point. El set point está siendo ponderado por C, que es un porcentaje de la acción derivativa que queremos hacer. Si este lo llevamos a 0.0, la acción derivativa no funciona. Igual que si acá la acción integral le llevamos a 0,0 no funciona y ahí podemos modificar el controlador. Por lo tanto, aquí nos queda el set point por C menos la entrada del valor real. Y después de acá se aplica la acción derivativa y el resultado de todo esto va al sumador final y es multiplicado por KP. Este, digamos, sería el diagrama de bloques del algoritmo implementado. Y aquí algo se puede ver que está en forma paralela, porque aquí se puede apreciar un poco más que la primera rama está en paralelo con la segunda rama y está en paralelo con la tercera rama. ¿Se fijan? Ahí cada una de las tres. Así que de esta forma se implementa. Como les digo, hay otros PLC que agregan más filtros, agregan otros grados de libertad, pero con este se puede realizar sin ningún problema el controlador, y nosotros incorporamos solamente un par de parámetros para manejar el, el controlador. Por ejemplo, aquí la acción derivativa, el coeficiente de acción derivativa, si es 0,0, esa acción no se va a realizar, va a ser durante el primer ciclo. ¿eh? Y valores típicos 0,5, podría ser también 1,0 y podrían ser valores superiores a 2. Pero en este caso, aquí estaríamos retrasando aún más la acción. Si aumentamos mucho el tiempo a valores mayores que 2, estaríamos haciendo la acción derivativa retrasando el efecto, porque ese tiene la condición de que se va a demorar más tiempo en realizarse la acción derivativa. Así que eso es más o menos cómo funciona el PID Compact internamente. Se fijan, no es nada tan extraño, es bastante simple. Y desde el punto de vista práctico, la implementación la habíamos visto la vez pasada y es en el software muy amigable. Vamos a compartir el software. ¿Alguna consulta, muchachos? ¿No hay preguntas sobre la ecuación, sobre el algoritmo? ¿Alguna pregunta adicional? Vamos, entonces. Ya. Como habíamos dicho, la implementación es bastante simple. Generamos en los bloques de programa un bloque de interrupción cíclica. Como les decía, ahí tenemos el tiempo. Recuerden que ese tiempo nos va a definir por ejemplo, el tiempo de muestreo, si es que estamos usando la opción con un controlador con salida PWM. Y también ahí el tiempo tiene que ser lo suficientemente pequeño, ¿ya? Para que estemos dentro del tiempo del que queremos controlar. Entonces ahí nos conviene tener tiempo adecuado.
Una vez que definimos eso, se genera el bloque de interrupción. Y dentro del bloque de interrupción vamos a las funciones, donde están las instrucciones, y en tecnología tenemos acá 3 tipos de PID. Tenemos el PID Compact, que es un regulador, aquí dice universal, con optimización integrada. Tenemos el PID 3-Step, que es un regulador que es especial, que aparte de todo lo que tiene, lo voy a explicar si es que alcanzo hoy día, es especial para válvula, porque en la válvula tenemos que también poder regular, por un lado, la variable medida, por ejemplo, el flujo caudal o la presión, pero en algunas válvulas que son con grandes actuadores, nosotros también podemos estar teniendo como retroalimentación la posición del actuador. Entonces podemos controlar ambas cosas en simultáneo y vamos a tener retroalimentación del actuador y de la variable. Y tenemos también un PID que es especial para temperatura, aunque esa función viene heredada actualmente, por lo menos en lo que es Siemens. El PID Compact ya es, diría que estos dos son los más usados. PID Compact sirve para todo, inclusive para temperatura, y el PID 3-Step, que es cuando tenemos las válvulas motorizadas y queremos tener control sobre el posicionamiento de la válvula. Entonces, cuando nosotros incorporábamos acá el PID Compact, nos generaba un bloque de datos con el PID Compact. Y se fijan acá, ya tenemos que empezar a manipular los datos, que habíamos dicho que el set point tenía que ser un número del tipo real. Acá el set point está creado en el programa principal, y simplemente tomé el set point y lo llevó a un registro QD108, y el set point, creo que aquí hay algo que está malo, vamos a revisarlo de inmediato. Voy a ver la variable QD108. Aquí, miren, hay un detalle no menor. A lo mejor no se alcance ni a ver, pero lo voy a agrandar un poquito para que se den cuenta. Fíjense que a donde dice aquí QD108 y está el set point, yo les dije que el set point tiene que ser un dato del tipo real, ¿ya? Y QD108 está en este momento almacenando el número 50. Y QD108 se definió como un dato entero doble. Por lo tanto, no es un número real. Es un número entero de, digamos, de gran tamaño. ¿Eso se puede hacer? ¿Es un error? Voy a compilar el programa. ¿Se fijan? No me arrojó error, pero ahí está apareciendo ese cuadradito que estoy tratando de que se vea un aviso que sale en amarillo. Ahí se alcanza a ver. ¿Lo pueden ver en la pantalla ustedes? Profe, Lo que hace el programa, esta versión del TIA como del 12, de la TIA 12 en adelante, detecta el error, ¿ya? Porque el dato que yo estoy incorporando es un dato que no es un número real. En otros PLC o en versiones más antiguas me hubiese arrojado un error. Entonces, si me hubiese arrojado ese error, yo hubiese tenido que convertir el dato en real
O algo más simple, en este caso como es el set point que yo estoy definiendo, que por ejemplo, para la tarea lo vamos a incorporar desde el HMI, yo parto definiendo el dato como real. Entonces cuando yo ingrese el dato al programa ya es un real. Pero en este caso, como no es un real, el mismo programa hace la conversión y lo pasa de doble entero a real. No hay problema porque el PLC lo puede hacer. Pero, a ver, exijámoslo más, que en vez de ser un doble entero, sea un entero. Entonces, ya si es un entero, no va a poder ser QD 108. Debería ser QW 108. Ahora es un entero solamente, está almacenado en 16 bytes, o sea, en 16 bits, y voy a compilar nuevamente. Todavía no hay errores. Y todavía el PLC puede hacer la conversión en forma automática, el software del PLC, y hace una conversión implícita de entero a real. ¿Por qué? Porque el bloque PID requiere un número real para trabajar, o si no va a tirar un error. Entonces el programa hace la conversión. Si no existiese esta función, yo tendría que, o como les digo, o definirlo en real, o buscar en las funciones alguna que me permita hacer conversión de unidades. Todos los PLC tienen esa herramienta. En este caso, este PLC, o los PLC Siemens en particular, también la tienen. Esa no está acá en instrucciones básicas y se llaman aquí en conversión. ¿Mm? Y está, por ejemplo, la función convertir, convert, y la función convert, por ejemplo, yo puedo poner un número entero y lo puedo transformar en un real. ¿Ya? Si por el número que ingresa aquí es un número entero y yo necesito que sea un real, tendría que usar alguna de estas funciones que me permitan escalar o desescalar la función. ¿Ya? Como el número que yo ingresé aquí es una constante 50, no hay ningún problema. ¿Ya? Está dentro de los rangos que puede manejar un número entero o viceversa. Lo que me generaría problemas si yo un número más grande lo trato de escalar en un número más pequeño. Ahí no podría realizar eso. Ahora, aquí lo más adecuado, como yo estoy definiendo todo, es que en la variable del programa, yo vuelvo donde estaba antes, este sea un QD 108. Pero yo lo defina como real de un principio. Entonces acá me tiró ahora el error al revés. Se fijan el 50 que yo coloqué aquí del MUP, pero si yo pongo 50.0, ahí sí lo permite llevar directamente a real. Pero si yo escribía 50, no, es que ya quedó como 50.0, voy atrás. Ahí. QD. Entonces ahí me está diciendo que tengo que hacer, previo a eso, tendría que hacer la conversión. En este caso bastaba con 50 como tipo entero, por ejemplo, lo voy a llevar a un real QD y ese bloque no lo requeriría. Entonces ahí la convertí 50 como entero en real y ahora acá está entrando el dato directamente, compilamos y no tira ningún error. Eso es por si se hubiera requerido haberlo hecho de esa forma.
input para este programa está ingresando desde esta normalización y escalamiento, que es lo más probable que para la tarea lo tengamos que hacer así, porque el programa lo vamos a estar sacando desde el software de simulación, desde del tanque simulado, aunque en realidad como el software de simulación lo vamos a poder leer aquí como una entrada, lo podríamos llevar de esta forma, o también lo podríamos incorporar directamente como una entrada periférica. Podría ser de cualquiera de las dos formas. Acá también hay un error en que el output per está bien porque ese corresponde a la salida analógica, pero el output también está haciendo una conversión de valores y está siendo redundante en este caso, no está aportando nada porque el output, la conversión al revés, está pasando del dato real, que es la salida output, a un dato tipo entero. ¿Para qué? Para que pueda salir, pero podrían haber errores, porque digamos que ese es un proceso que no está optimizado por la CPU y podrían haber errores en los datos, lo cual no es conveniente. ¿Ya? Si voy a usar la salida periférica, lo conveniente es que use justamente la salida periférica. Como vimos acá, podríamos tener en state, podríamos definir un parámetro para state, que aquí debería ser, por ejemplo, en las variables podríamos definir una que se llama estado PID1. Podríamos definir una que se llame error PID1 y podría ser una que se llame código de error. El estado del PID1 era un dato del tipo entero. Entonces acá debería ser una MW cualquiera. El error PID es un booleano, así que eso está bien, pero lo voy a llevar al M302.1. No. Y el código de error era un doble word porque es un número que está, ¿se acuerdan? Estaba configurado en hexadecimal, así que vamos a usar un MD 302, vamos a usar el 304. Y aquí debería ser un dword. Y ahí ya tenemos configurado el estado PID, error PID y código de error. Estos dos lo asocié a este PID, pensando en que podrían haber más módulos PID, podría ser PID estanque, el apellido, para después poder interpretarlo. El código de error es el mismo para todos si tuviéramos más de un bloque PID. Entonces ahora acá podríamos llamar a las variables que queremos. Me equivoqué de casilla. Aquí en state, estado PID1, error PD1, y acá era código, parece, código de error. Claro. Entonces ahí podríamos estar indicando en HMI, lo vamos a tener que hacer para por lo menos la tarea. Podríamos estar indicando el estado en que se encuentra actualmente el PID y de tener un error, ¿ya? Indicar el código de error por pantalla en el HMI. Vamos a guardar el proyecto. Consultas. Profe, consulta, está grabando lo que está haciendo Septo. Sí, ahí. Entonces tenemos aquí estas dos pestañas, o
o espacio. Una es para configurar el bloque PID y el otro es para hacer el autotuning, ¿m? Lo que es la autosintonía. Bueno, la configuración, como les decía, el PID tiene la magnitud física que nosotros queremos controlar en este caso, y para la tarea la que nos va a servir va a ser volumen, ¿ya? Que al final es en la altura por el área o por la forma del recipiente que estemos, así que vamos a hacer un control por volumen en litros. No vamos a invertir el sentido de regulación, porque aquí no nos sirve. Nosotros aquí nos conviene trabajar con un error positivo, set point, menos el valor medido, para que nos vayamos acercando hacia el dato que queremos, llegar a error cero. Como les dije, ¿cuándo puede ser al revés? Cuando queremos, por ejemplo, que el valor deseado sea un valor negativo. Ahí nos conviene invertir el sentido de regulación, sobre todo en sistemas de refrigeración, donde nosotros podríamos tener que la temperatura deseada en menos 20 grados. Ahí es conveniente hacer una inversión de sentido de regulación. Dice que si la CPU se rearranca, o sea, si en algún momento nosotros hacemos un stop CPU y volvemos a hacer un run, automáticamente en ese momento se pone en modo automático. Nosotros podríamos acá decir que si reactivamos la CPU, el PID quede inactivo. ¿Por qué? Porque podríamos estar controlando una máquina que si falla la CPU, nosotros tendríamos que ir manualmente a correr el programa. ¿Por qué? Porque podría ser peligroso para la planta. O en este caso, yo estoy asumiendo que no hay ningún problema y si yo pongo run stop, el PID puede correr con los parámetros que tenga. Yo podría haber dejado modo normal, revisar si no hay error y si no hay error después rearrancarlo en forma manual. Pero acá definido. Entonces te da esa versatilidad de que tú puedas ir ajustando el PID para el uso particular. Aquí, si se fijan, ya tenemos los parámetros de entrada y salida. Aquí está como parte del dibujito y aquí nosotros definimos por dónde vamos a sacar los datos. Tenemos en la parte de la salida los tres tipos posibles que ya dijimos: el output en forma bruta, digamos, el output periférico y el output PWM. Nosotros escogimos por dónde van a salir los datos. ¿Ya? Acá, si se fijan, estamos saliendo por output periférico. Eso no quiere decir que por los otros dos no vayan a salir datos. También están disponibles. Y el input podría ser desde input o input per. ¿Qué es lo que cambia ahí? Nos va a cambiar si yo estoy aquí utilizando output per, obligatoriamente voy a tener que hacer el escalado de ese valor en la salida del PLC. Lo mismo acá en input. Si yo coloco input, no me va a pedir escalado, me va a pedir límite, pero si yo incorporo que es una entrada del tipo periférico, me va a pedir que haga los valores escalados del proyecto. Entonces, acá está entrando por input, que es el valor que ya nosotros escalamos acá afuera, ¿cierto? Porque aquí el dato de entrada analógica se procesó dentro del rango y se guardó en una variable auxiliar MD504 y esa variable MD504 es la que está entrando y por acá el input y el output está al otro lado. Ya. Siguiente. Después, si se fijan, nos dice aquí ajuste del valor real. Y estos ajustes son los que nos van a permitir poder procesar el dato que estamos leyendo. Entonces lo podemos procesar cuando es un dato del input normal, nos pide el mínimo y el máximo. ¿Ya? Ese corresponde al input normal. Y el input per está desactivado, ¿por qué? Porque no estamos usando la entrada periférica. Si yo aquí habilito la entrada periférica como dato, tengo que colocar el escalamiento. Ahora, este bloque que está acá es exactamente lo mismo que lo que yo estoy haciendo en esta área. ¿Se fijan?
voy a tener que poner el rango mínimo y máximo de la entrada analógica y después el rango mínimo y máximo de la variable. Entonces, si yo uso input, lo hago afuera, como les decía, y si yo uso input periférico, lo debo hacer en esta parte. Por defecto, aquí va a aparecer ese rango, y en el caso de, ustedes tienen que escalar los valores mínimos y máximos posibles de la variable a través de la entrada analógica. Y es exactamente lo mismo, repito, de hacer el escalamiento, porque esto que está aquí, sería la función normalizar. Y esto que está acá corresponde básicamente a la función escalar. Entonces, ahora esto queda dentro del bloque PID, entonces para modificarlo hay que entrar y hacer todos estos cambios, y si lo deja externamente, yo lo puedo modificar desde el programa principal, y estas variables yo las podría mover desde HMI. Si yo lo hago de esta forma, estas variables no son accesibles en el resto del programa. Estos datos de memorización son de, entre comillas, seteo, por lo que yo estas variables no estarían accesibles desde otra parte del programa, HMI, memoria, etcétera. Son datos de configuración, quedan en un bloque de datos que es propio del software, no accesible por el programador. Entonces, ese podría ser una ventaja de realizar el tratamiento de los datos afuera. Entonces, lo dejamos input per. Y claro, como ahora está con input per, estos datos de acá en realidad, los límites del valor real, que ahí tenemos el valor real superior y el valor real inferior. Después vienen los ajustes avanzados. Aquí en los estados de alarma o de alerta, en el bit que nosotros programamos como error bits, vamos a tener algunos datos que nos va a tirar un error cuando estemos fuera de estos parámetros, y esos errores lo podríamos también saber desde acá, y podemos ajustar ahora los límites de advertencia dentro de la variable. ¿Por qué? Porque a lo mejor la variable no vamos a estar trabajando en el rango completo, y de ciertos puntos hacia arriba ya es peligroso para la planta, entonces eso lo dejamos ajustado acá para el valor real. Estos son límites de advertencia, y acá teníamos límites de trabajo. Entonces el límite de advertencia genera un error, pero una advertencia, y el límite de trabajo, si nos pasamos, ya genera un error de falla. Y eso bota el algoritmo PID y lo deja con error. En este caso, este de acá genera un warning, una advertencia, pero no va a botar el algoritmo PID. Las limitaciones del PWM tiene doble limitación, tanto para el tiempo de conexión mínima, conexión y desconexión, de tal forma que está pensando en el ciclo PWM, está pensando cuando el ciclo sea, ahí tendríamos lo que es conexión, o cuando un ciclo sea, por ejemplo aquí, o que el ciclo sea al revés, y esta sea la desconexión. Al final es lo mismo, aquí va a haber un corto tiempo en que va a tener que estar operando, va a haber ser un cambio en poco tiempo. Y ese también nosotros lo podemos ajustar. El rango mínimo y máximo, veamos. No, no se puede. Así me lo dejo. Me dejó, por ejemplo, hacerlo en 10 milisegundos, lo cual en general no es muy aconsejable, y va a depender justamente de cómo nosotros queramos ajustar la actuación. Para este caso no estamos, o para la tarea no vamos a usar la actuación
con la limitación PWM. Nosotros vamos a la actuación con la salida periférica, o si alguno desea usar la actuación con la salida output normal, aunque la salida output normal la pueden llevar y la van a tener que llevar al HMI para poder ver el porcentaje de actuación de la válvula, porque voy a pedir varios datos que se visualicen en pantalla. Ya, vimos acá, vimos acá, vimos acá. Y acá también tenemos la posibilidad de, así como limitábamos los valores, podemos limitar la actuación. ¿Ya? El porcentaje de la actuación. Tenemos el valor límite de la salida, el valor límite o el valor máximo y mínimo de la salida. Y también tenemos la opción de cuando hay un error en el PID, ¿qué pasa con la salida? Como les dije. Puede ser que ante un error ustedes decidan dejar el PID o dejar la variable en el mismo punto de trabajo, por lo que mantendríamos el valor anterior o el valor actual, que está, por ejemplo, en este caso, usted podría decir inactivo, de tal forma que si el PID tira un error, se apaga y la salida se va a ir a 0, y con las consideraciones que eso tenga en el proceso. O podríamos colocar un valor sustitutivo mientras dure el error. Entonces nosotros vamos a decir, no, esto, si hay un error, yo quiero que la salida se establezca en un 20%. ¿Ya? De tal forma que ante un error del PID, con eso yo, por ejemplo, voy a abrir la válvula hasta cierto punto y eso permite que la presión se mantenga en un rango de trabajo que no sature el proceso siguiente y que sea seguro para los operadores. ¿Ya? Y después de eso ya me aparecen los parámetros del controlador PID, aunque aquí están con forma manual y ustedes seleccionan si quieren un controlador del tipo PID o del tipo PI. Son las dos opciones que están disponibles. ¿Ya? Ustedes podrían entrar de forma manual o podrían dejarlo de forma automática. Y con eso ya está parametrizado todo lo que corresponde al bloque PID. Consultas. ¿Qué otra cosa más se me puede quedar? Ya vimos la ecuación, vimos la función, los parámetros, cómo se carga en el PLC. La sintonía se las dejo a ustedes. Les voy a hablar algo sobre la sintonía para que la sintonía se los dejo a ustedes para tarea, pero en realidad los procedimientos de optimización están aquí. Se fijan, tenemos algunos ajustes para la sintonización del controlador. El tiempo de muestreo que queremos y optimización. Acá, estando el programa en ejecución, tendríamos dos opciones. Como se fijan, la optimización inicial y después aquí también aparece la optimización fina. Entonces acá nosotros el primer paso para poder hacer eso se presiona Start y con eso empieza la optimización fina. Acá este menú va a ir avanzando paulatinamente. Ya, se va a ir llenando hasta que lleguemos al 100% y con eso realizamos la primera fase de la optimización. Acá podemos tener un código de error, ¿ya? Y eso lo podemos ver de los error bits.
Y una vez que esto esté finiquitado, acá nos va a preguntar, se va a activar esto, y si es que queremos cargar los parámetros del optimizador al módulo PID. Y aquí, cuando apretamos en este punto, es que realizamos efectivamente la carga en el módulo PID. En tiempo real vamos a poder estar viendo lo que pasa acá. Nosotros vamos a poder estar viendo si nosotros pusimos un set point de 50.0 y la entrada es 30.0, por ejemplo, vamos a poder ver si la salida es 93%, y a la medida que esto sea, por ejemplo, no sé, 47, deberíamos esperar que esto sea 3%. Y de esa forma se va a ir acercando, si es un sistema de primer orden, por ejemplo, ¿ya? O si es un sistema de segundo orden, a lo mejor va a tener respuesta dependiendo de cómo se haya ajustado ¿cómo se llama? El módulo PID, cómo haya dado los cálculos. Aquí hay que realizar ambas optimizaciones. Hay que hacer primero la optimización inicial, que es relativamente rápido, y después hay que realizar la optimización fina. Como dato interesante, bueno, la optimización inicial requiere que estén todos los datos cargados. En esta pantalla que está acá, también les voy a pedir que durante el transcurso de esto, ustedes saquen un pantallazo, ¿ya? Un print pantalla, y lo puedan anexar al informe. Y en general, aquí, para poder realizar la optimización inicial, debemos procurar que el valor del real, si yo por ejemplo tengo el set point en 50, acá debería estar en 20 u 80. Generalmente debo estar un más o menos 30% del valor para poder hacer la optimización la optimización inicial. Eso requiero que el punto de trabajo más o menos se encuentre dentro de ese rango. O sea, requiero que haya una diferencia, básicamente, para que con esa diferencia se puedan aplicar los escalones y los distintos parámetros para hacer el cálculo. Eso es lo que corresponde a la optimización inicial. Esto es la inicial. No se preocupen si estamos lejos, porque nosotros vamos a trabajar dentro de nuestro estanque, dentro de más o menos la mitad, un rango del estanque, les vamos a dar ahí puntos de trabajo para que usted coja un punto de trabajo, pero que permite que usted se mueva dentro de eso para cuando empiece a hacer el set point. Entonces usted va a empezar la optimización inicial acercándose por arriba y por abajo para ver cómo se comporta. Cuando termina la optimización inicial, digamos, nuestro set point y nuestro valor de proceso van a quedar alineados, ¿ya? Y el error va a ser ahí cercano a 0%. Entonces, una vez que se realiza la optimización inicial, la regulación queda 70-80% lista. Y la optimización fina se encarga justamente de saltar de ese 70-80% hasta, no sé,
90-100% que ya es tener, no sé, los tiempos de restablecimiento lo menor posible, tener las oscilaciones, los overshot, los undershot, lo más controlado posible, y cumplir, no sé, un criterio de los tiempos a un criterio de Sager-Nichols, va a tener ahí un tiempo de un cuarto para la reposición, es bastante similar a la optimización que hace el PID Compact. ¿Ya? No pueden partir por la optimización fina, ¿ya? Tienen que partir por la optimización inicial, porque si no se ha hecho el proceso previo, hay que hacer la optimización inicial, cargar los parámetros en el bloque PID, lo prueban y después realizan la optimización fina. Las herramientas que están acá permiten, no sé, hacer zoom en el gráfico, ver los colores, cada una de las líneas que están en esta parte de la optimización. Ustedes las van a poder ver con distinto color y de tal forma de que puedan identificar las variables que se están manejando en la optimización, que son justamente la entrada, el set point y la salida, que acá las van a tener en forma gráfica y aquí las van a tener en forma en el tiempo. Así que este es el PID Compact. Mañana vemos la guía y vamos a ver el PID 3 Step. Y ahora vamos a ver también ya en las clases sucesivas funciones especiales o funciones más que especiales, funciones o aplicaciones en el PLC, como puede ser el manejo de reloj, como es el contador rápido, como es el generador de pulso, como son las comunicaciones, por lo menos desde el punto de vista conceptual, cómo se puede hacer una comunicación con un periférico para lo que son una comunicación Profibus o una comunicación Modbus. Yo tengo algunos equipos aquí en la casa, así que yo puedo hacer las comunicaciones, dejarlo implementado y mostrar el programa y con la cámara web también mostrar cómo se está desarrollando la experiencia física. Así que esa es la dinámica de las sesiones que nos quedan, que no son muchas. Y eso sería, pues muchachos. Voy a detener la grabación.